¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes en otro directo o en vivo, depende de dónde estén viendo esta retransmisión. Pues aquí estamos, queridos amigos, muy contento de poder estar aquí con todos ustedes y de verdad que estoy muy emocionado porque este directo se viene con todo. Antes que nada, por supuesto, vamos a saludar aquí a la gente que suele estar, como no podía ser de otra manera, al amigo Juve, sí señor. Ahora mismo somos 7 en el directo. Se agradece bastante que estén por aquí. Dejen sus comentarios, vayan aportando ahí contenido. Ah, sí señor, ahí empiezan a llegar. Vamos a saludar aquí al amigo Jesús Robles, otro asiduo al canal. Muchísimas gracias. El amigo Ro, otro grande desde Las Palmas de Gran Canaria. El amigo Belmont, otro asiduo, ya pertenece aquí a la familia del Búnker de Recoil. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Y el amigo Juve saludando a todo el mundo. Y bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo. Ahora mismo somos 8 en el directo, se agradece bastante. Y nada, simplemente decirles que estoy muy contento de estar aquí otra vez con todos ustedes. Como bien saben, este fin de semana estuve en ese maravilloso evento llamado Figurama en Móstoles, en Madrid, ¿no? Y de verdad que estaba muy emocionado. Si es verdad que antes que nada quiero pedir disculpas porque evidentemente fue un viaje así muy a lo loco, lo organicé con muchas prisas y de verdad que no lo anuncié en mis redes sociales ni nada de que iba a asistir a dicho evento, pero bueno, la verdad que me llevé una experiencia genial. No quiero adelantar un poco, vamos a saludar aquí al amigo Paco. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y bueno, un poco la razón de ser de este directo, evidentemente, porque ya tenía muchísimas ganas de hablar con ustedes, contar mis experiencias en dicho evento. Y vamos a partir este evento pues en 3 bloques. Evidentemente, el primero es este en el que nos está ocupando, lo que vendría a ser la presentación, dar la bienvenida, saludar a todos ustedes y demás, respondiendo preguntas y eso. Después vamos a pasar al bloque de Master of the Universe y de Hasbro y de Mattel, que tenemos cositas que comentar. Vamos a ver todas esas novedades de Masters of the Universe, que no es poco. Y por supuesto, al final, para cerrar con broche de oro este directo, pues un poco hablar mi experiencia en lo que al evento del Figurama 3.0 se refiere y un poco pues ver todas las cosillas que he ido pillando y demás. Muchos fueron regalos y sin lugar a dudas muy emocionado y muy ilusionado porque espero poder asistir al siguiente evento en cuestión. Y bueno, nada, ahora somos 10 en el directo, se agradece bastante aquí. ¿Quién hubiera podido estar con ustedes? Qué envidia. Bueno, la verdad que el evento, amigo Ross, fue brutal, totalmente recomendable para todo coleccionista de figuras de acción que se precie a nivel nacional. Sin lugar a dudas, dicho evento va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y en los próximos años porque va a más, ¿no? Y bueno, para empezar, ni más ni menos, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de las novedades de Master of the Universe. En concreto, tenemos aquí lo que vendría a ser ya las fotos reales, ¿no? De lo que es ni más ni menos que la versión de Master of the Universe, New Eternia, Busoff, Merman y Grislord. Tenemos ya imágenes brutales que, como bien pueden ver, hacen fiel reflejo de los personajes que representan y solo puedo hablar maravillas de dichas figuras de acción. Tenemos aquí al amigo Faker, del cual ya hablamos en su momento, ¿no? Ya les dediqué un vídeo y directo sobre el tema, de verdad, muy ilusionado con estas figuras de acción. Ya tenemos fotos reales, como bien pueden ver en las imágenes, y sin lugar a dudas, son figuras que se van a vender sí o sí, se van a vender ellas solas porque todos los fans del universo de Masters of the Universe las estábamos esperando como agua de mayo, sobre todo para todos aquellos que en su momento no pudieron hacerse con la versión de Masters of the Universe Classic. Estas en concreto vienen a cubrir esa pequeña espinita clavada, ¿no? Que muchos coleccionistas no pudieron pillar y si me atrevería a decir que muchas de estas figuras mejoran con creces las versiones de Masters of the Universe Classic. Vamos a saludar al amigo Timeto Bodas Esponja. Muchísimas gracias. Otro asiduo aquí al canal que suele, vamos, estar siempre por aquí. La última noticia bomba es que Mattel y Hasbro podrían fusionarse. Sí, bueno, se ha escuchado muchísimas cosas sobre el tema. De hecho, vamos a hablar, cuando veamos todas estas novedades, vamos a hablar sobre el tema, amigo Timeto. Y bueno, vamos a seguir. A ver que me leí. Ahí está. Tenemos la parte de atrás del amigo Faker, que está espectacular.
De verdad esta figura me ha sorprendido, o sea, no veo la hora de hacerme con ella. A los hechos me remito, un personaje muy querido por todos los coleccionistas y fans de Master of the Universe. Y se hace presente el amigo Merman. Mención especial, pues, por supuesto, a la armadura y a todos estos detalles dorados que hacen resaltar ya de por sí un personaje muy elegante, muy querido también por todos los fans de Master of the Universe. Mención especial también a las joyas incorporadas a la armadura y, por supuesto, a este color azul celeste maravilloso que tenemos en lo que vendría a ser el arnés de la armadura, ¿no? Sin lugar a dudas, un figurón impresionante. Hastel suena acompañante. Aquí el amigo Ro creando ambiente en el chat, sí, la verdad es que suena muchísimo a Hastel. De loco, sí señor. Seguimos. Vemos la parte de atrás que, vuelvo y les repito, me parece brutal lo que vendría a ser la parte trasera de la armadura del amigo Merman, ¿no? Es impresionante. De verdad, yo creo que son unas figuras muy trabajadas por parte del equipo de Mattel y sin lugar a dudas, a los hechos me remito. Se hace presente también el amigo Grislor, un personaje del cual tenía dudas, ¿no? Pero viendo estas imágenes, queridos amigos, no cabe duda que se va a venir aquí al búnker de Recoil sí o sí. Figuras realmente de pelos, como no podía ser de otra manera. Hablar de Grislor es hablar de pelos. Impresionante la figura en cuestión. Vamos a saludar aquí al amigo Frankie, otro asiduo al canal. Muchísimas gracias. A la amiga Inés Jacqueline, otra asidua al canal que siempre está aquí dando su apoyo. Se agradece bastante. Y bueno, seguimos hablando, ¿no? Del amigo Grislor. Sí, señor. Me parece impresionante el trabajo que han tenido también con lo que vendría a ser la ballesta. Si ya de por sí el hacha me parece fantástica, cumple con creces, la ballesta es impresionante. A los hechos me remito, muy bonita. Y bueno, lo que es la figura en cuestión, pues sin lugar a dudas, fiel reflejo del personaje que representa, una mezcla de la línea Filmation, Master of the Universe 2000X, una fusión ahí de Classic. De verdad, una figura que va a crear bastante expectativas, ¿no? Siempre hablando positivamente de la misma porque es espectacular. Vamos a saludar aquí al amigo Samuel. Bienvenido aquí al canal, amigo. Tenemos también aquí al amigo Frankie, totalmente. Creo que Grislor es la mejor, totalmente, amigo. Sin lugar a dudas es impresionante. Y bueno, seguimos viendo todas las novedades. Tenemos ni más ni menos, ¿no? Al amigo Busov. Mención especial a lo que vendría a ser a la joya, ¿no? Que tenemos aquí, esa gema maravillosa. Sí es verdad que dicho personaje pues ha creado un poco de controversia porque si le vemos la cara sin la... O sea, lo que vendría a ser la cabeza sin la máscara propiamente dicha, recuerda mucho a Bumblebee, ¿no? Al personaje ese maravilloso de los Transformers de Michael Bay, ¿no? Pero bueno, es lo menos así, pero sí es verdad que cumple. La figura en general es espectacular. Miren esta imagen, las alas me gustan mucho, le da un toque muy moderno al personaje. Y si lo hará dudas, o sea, todos los detalles que desprende de dicha figura es espectacular. Recordemos que está basada en un personaje muy característico de nombre Busov, que todo fan de Master of the Universe tuvo en su niñez y han mejorado más si cabe el concepto original, ¿no? Yo creo que es una mezcla de Master of the Universe 2000X, Filmation, Motu Classic y por supuesto ese toque personal que le ha puesto Mattel a lo que vendría a ser ese subgénero llamado New Eternia, ¿no? O sea, preciosa la figura. Seguimos. Como bien pueden ver, la figura gana muchísimo con la máscara puesta. Es más, me atrevería a decir, corregirme que si me equivoco, pero yo creo que la máscara, lo que vendría a ser el casco propiamente dicho, tiene un efecto traslúcido, ¿no? Es un detalle que no me había percatado anteriormente en los vídeos, análisis y demás. Y de verdad que me parece espectacular. Aquí podemos ver por la parte de atrás de la figura, vemos las alas propiamente dichas, y yo creo que sin lugar a dudas, confirmo lo que acabo de decir, que el casco es translúcido, un detalle del cual desconocía por completo y que mejora más si cabe dicho personaje. Y bueno, con esto terminamos este pequeño resumen de Master of the Universe. Vamos a darle para atrás y por supuesto pasamos a lo que vendría a ser el plato fuerte, que es ni más ni menos que la versión de la montaña serpiente.
Recordemos que ya la tenemos ya en preorden en Amazon. A título personal, me atrevería a decir que les recomiendo tranquilidad porque este Mega Playset se va a distribuir prácticamente en todos lados. Ya tengo varias jugueterías en las cuales están interesados en traerlos, creo que ya están en contacto con Mattel y por lo visto va a llegar a tienda física después de verano. O sea, agosto, septiembre lo tendremos ya de cara a lo que vendría a ser la campaña navideña y solo nos toca esperar un poquito, de verdad. O sea, este playset me parece espectacular. Aquí podemos ver que tiene 68,4 centímetros, ¿no? O sea, 1 metro y pico de altura. ¡Wow! Y a ver si no se puede ver en la imagen lo que vendría a ser de ancho, pero sí es verdad que lo dice también. Vemos aquí todo lo que vendría a ser el playset cerrado con todos sus accesorios que trae. Vemos el típico armero, la escalera, vemos una araña maravillosa, montón de como de criaturas que pertenecen al foso ese de ácido que está lo que vendría a ser al foso interior, ¿no? Que tiene el playset, el trono de Skeletor que está espectacular, por supuesto, el mítico puente donde pasan los héroes para, vamos, para jugar y demás y para infiltrarse, ¿no? En la montaña serpiente y por supuesto tenemos la serpiente propiamente dicha que es flexible y se le abre la boca y demás. Aquí vemos, esta foto es muy interesante para hacernos una idea del tamaño de la misma, ¿no? De verdad que yo creo que es espectacular. Vamos a ver qué dice el amigo Ron. Impresionante. Lo único que me parece un poco vago es que no se han molestado en pintar las figuritas de las criaturas que quedan muy chinoso. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Es más, ya lo estuvimos comentando en diversos foros y grupos de WhatsApp de coleccionismo de figuras de acción, Masters of the Universe y demás. Estarán de acuerdo conmigo que sería genial que hubieran anexado, igual todavía tienen tiempo de hacerlo, no sé si lo hará Mattel, pero me hubiera gustado que hubieran anexado una figura como hicieron con el Castillo Grayskull, ¿no? En el cual nos venía esa Sorcerer versión mini cómic toda blanca, pues tenían que haber puesto, no sé, un Skeletor, o sea, alguna tropa o algo, o incluso una misma versión de Skeletor exclusiva de dicho playset que te motive más si cabe a hacerte con él, ¿no? En todo caso, no sé si Mattel lo va a hacer. De momento yo creo que a estas alturas de la vida ya lo hubiéramos sabido, ¿no? O sea, lo hubieran dicho en diversos vídeos o medios de comunicación o en este caso, ¿no? Que hubieran anexado, pero hubiera sido genial. Es una pena, pero por lo demás, dicho playset es maravilloso. Aquí lo vemos pues todo abierto, con la cabeza esa de lobo, la serpiente, la verdad que me parece una pasada de playset. Recordemos que ya prácticamente ahora el día 20, a finales de mes, el 28 o 26, ahora no me acuerdo. No, perdón, el 28 se sale la campaña de preorden, cada quien que haga lo que quiera, pero sin lugar a dudas les animo a que tengan paciencia porque evidentemente se va a distribuir en tiendas. Tiene un precio recomendado de $80, 80 euros más o menos. Yo calculo que entre gastos de envío, transporte y demás va a rondar los 100 euros seguro en tienda física. No obstante, es un precio maravilloso para lo que es. Lo que dice el amigo Jesús Robles, pues sí, estaría guay un Hover Robot, por ejemplo. Sí, sí, o sea, otra cosa no, pero la facción de los Evil Warriors o incluso un hombre serpiente estaría bien. El caso es darle más caché al playset si cabe, ¿no? En ese sentido yo creo que es un fallo por Mattel. Vamos a ver si lo soluciona, todavía tiene tiempo, ¿no? Lo que dice el amigo Timeto Vos Esponja. Yo me esperaré a la montaña serpiente de New Eternia. Reliable Hastel dice. Pues no sé, vamos a ver, no te extrañe que la saquen. Por el bajo costo comparado con el Grayskull, no creo que añadan una figura. Pues vamos a ver. En todo caso, a estas alturas del partido tenemos muchas figuras de acción, ¿no? Para anexar y disfrutar con este maravilloso playset. Pero vuelvo y repito, o sea, es un plus más si cabe. Recordemos que otras grandes líneas de figuras de acción, como podría ser G.I. Joe, el que anexen una miniatura, una figura de acción en un vehículo y demás, siempre era un plus que te motivaba más a hacerte con dichos playsets y también Mattel lo ha hecho varias veces en toda la historia de los Masters of the Universe. Tenemos esos 3-pack, esos 2-pack. Tenemos, si mal no recuerdo, pues evidentemente algún playset que otro venía alguna figura, corregirme si me equivoco, como puede ser
los packs maravillosos de los Battle Cat con He-Man, Panther con Skeletor, Soar. En fin, el límite está ahí, ¿no? Entonces vamos a ver si Mattel rectifica, pero bueno, lo que dice el amigo Belmo prácticamente va a ser eso. A lo mejor a estas alturas de la vida ya nos hubiéramos enterado, ¿no? Y bueno, seguimos aquí, vemos esta imagen que es preciosa, donde vemos todo lo que es el playset por dentro. Vemos aquí la cabeza esta de lobo, que por lo visto es móvil. Tenemos aquí la araña esta maravillosa, tenemos aquí un arte, ¿no? Lo que vendría a ser como una especie de cuadro. Tenemos estas plataformas para jugar, la escalera, el trono de Skeletor que se sale, está maravilloso. Tenemos este foso maravilloso del pantano, la entrada principal que también es de quita y pon. Recordemos que lo que vendría a ser la jaula, la mazmorra propiamente dicha, se puede quitar y se puede poner también aquí debajo donde está la escalera. Tenemos este armero. En fin, yo creo que el playset está muy, muy bien y yo creo que va a ser las delicias de todos los coleccionistas, ¿no? Lo que dice el amigo Ro, ¿no? Sí, pero los de Mattel saben que ya estamos suficientemente motivados. Compraremos cualquier cosa que saquen. Sí, evidentemente eso está más que claro, amigo Ro. Bien dicho. Vamos a ver, aquí lo que dice aquí el amigo Jesús Robles, ratificando lo que dice el amigo Ro, efectivamente, vamos, estamos súper mega motivados, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la otra imagen donde vemos la entrada principal con el playset cerrado, ¿no? Sin lugar a dudas es espectacular. Y bueno, básicamente es lo más importante, ¿no? Que hemos hablado en lo que a Master of the Universe se refiere, son las últimas noticias. Y bueno, vamos a hablar ya de esa noticia bomba que estuvo comentando el amigo Timeto Bob Esponja al principio, ¿no? Que es ni más ni menos que la unión, entre comillas, la unión de Hasbro y Mattel, ¿no? De cara a colaborar juntos para sacar, pues, cosas maravillosas. Por aquí tengo la noticia. Déjenme un segundillo para compartir. Aquí está. Vamos a compartir. Vamos a ver. Y bueno, ahí está la noticia, ¿no? La noticia dice así. Según el The Hollywood Reporter, dice, Mattel y Hasbro unen fuerzas para un acuerdo de licencia de Barbie y Transformers, de los cuales están vinculados a la película. La compañía de juguetes crearán juguetes y juegos de marca compartida que combinen sus productos principales justo cuando las películas de Transformers Rise of the Beast y Barbie llegan a los cines en este verano. Entonces, pues ahí está la noticia. Ha caído como una noticia bomba en todos los foros, páginas especializadas y demás, en lo que al coleccionismo de figuras de acción se refiere, ¿no? Y todo el mundo está alucinando, quieren ver crossover, o sea, el límite es la imaginación, ¿no? Vamos a profundizar más en la noticia. Y dice así, los principales fabricantes de juguetes, Hasbro y Mattel, se han unido para firmar acuerdos de licencia de varios años para crear juguetes y juegos de la marca compartida para sus principales estrenos en cine de verano. A medida que los fabricantes de juguetes aumentan sus ambiciones en Hollywood, Hasbro creará juegos de Monopoly con la marca Barbie para lanzarlos en otoño de este mismo año, 2023. Mientras que Mattel producirá juegos Uno con la marca de Transformers que los lanzarán más adelante durante este año. Y los vehículos Hot Wheels de la marca Transformers debutarán a principios del 2024. Los fabricantes de juguetes están pactando con el contexto de los principales estrenos teatrales en verano, ¿no? Lo que vendría a ser las películas de Transformers Rise of the Beast, de Paramount, de Hasbro, que se estrena este 9 de junio de 2023, y Barbie de Mattel, de la Warner Brothers, que se estrena el 21 de julio de este mismo año. Según dice, estamos muy entusiasmados de unir algunas de las marcas más populares por primera vez. Están colaborando presencialmente con IPs de clase mundial, celebrando el atractivo atemporal de las marcas y crean oportunidades de juegos únicos para los fanáticos, dice o dijo Nick Caramanos, vicepresidente senior de la Asociación de Entretenimiento en Mattel, en un comunicado. La película de acción real de Barbie verá a Margot Robbie asumir el papel de la icónica muñeca de moda de Mattel y Transformers Rise of the Beast, la séptima entrega de la franquicia de Paramount Picture, inspirada en las caricaturas de Beast World de los años 90. Presentarán a los robots que en lugar de autos son máquinas que se convierten en formas animales. Tanto Mattel como Hasbro buscarán el éxito en la taquilla en el multicine este verano para
acelerar las ventas de mercadería, merchandising, licencia y demás a medida que buscan canalizar el producto a películas para sus icónicas marcas de juguetes. Un poco así a bote pronto es el resumen, ¿no? Y ahí está la noticia y un poco pues me gustaría que vayan poniendo sus opiniones al respecto y demás. Vamos a saludar aquí al amigo Cristian Freire. Saludos, amigo Luis. Pero esas colaboraciones siempre han existido. Lo que jamás va a suceder es que Hasbro fabrique motos. Sí, bueno, claro, pues es lo que estábamos hablando, ¿no? Estaría genial que hicieran crossover y demás, ¿no? Estaría muy bien en ese sentido, ¿no? Un monopolio de máster no estaría mal. Totalmente de acuerdo. De hecho, saliéndome un poco de la noticia en cuestión, hace poco salió la noticia de que va a salir el Monopoly basado en uno de mis grupos metaleros favoritos, Iron Maiden. De hecho, los vamos a tener. De hecho, yo lo pillaré porque me parece brutal ver Iron Maiden versión Monopoly. Y estaría genial, ¿no? Incluso que saliera de Master of the Universe y por supuesto también de G.I. Joe, o sea, que es la franquicia, una de las franquicias estrellas también de Hasbro, no sé por qué no ha salido, ¿no? Y la verdad que estaría genial ver a los Masters of the Universe ahí en Monopoly. Pues nada, síganme poniendo las noticias, ahora mismo somos 14 en el directo, muchísimas gracias a todos, ¿no? Se agradece bastante que compartan su tiempo conmigo. Y un poco, pues evidentemente era lo que quería comentarles, ¿no? La noticia en cuestión. Vamos a ver si hay algún apartado más. Los principales estrenos del cine de la película Transformers están entusiasmados de brindar nuevas experiencias de juego a los fanáticos. La familia y los amantes de las películas y los juguetes de todo el mundo, dijo Casey Collins, presidente global de productos de consumo de licencia y desarrollo de negocios en su propia aclaración. Barbie, Hot Wheels, Uno y Monopoly son las marcas más vendidas para los fabricantes de juguetes cuando se trata de muñecas, vehículos y juegos de mesa, entre otras corrientes de negocios auxiliares. Pues un poco es lo que dice la noticia, ¿no? Es lo que dice aquí el amigo Belmont. Ese monopolio de Iron Maiden es un sí o sí, totalmente. El amigo Christian Freire, Mega Construct con la licencia de G.I. Joe exploraría me explotaría la cabeza a muchas posibilidades. Totalmente de acuerdo. Pues sí, en principio dejamos de compartir porque esa era un poco así la noticia, ¿no? Que había puesto un poco así en referencia, así lo más importante que he visto en estos últimos días. Y bueno, vamos a pasar a lo que vendría a ser el bloque final de este directo, que es ni más ni menos que hablar de ese maravilloso evento de nombre Figurama, que vuelvo y le repito, lo organicé todo sobre la marcha. No lo puse por las redes sociales porque casi a última hora me quedo en tierra. Entonces no quería levantar expectativas con grandes amigos coleccionistas de poderme conocer y demás y de yo conocerlos a ellos sobre todo en dicho evento. Y bueno, con un día de antelación pues se confirmó y me fui para el Figurama en Móstoles este pasado fin de semana en Madrid y la verdad que fue una experiencia realmente brutal. Evidentemente me quedo con el factor humano de conocer a todos estos grandes amigos y coleccionistas, muchos de ellos que considero ya amigos, ¿no? Y la verdad que, bueno, para ellos he creado un vídeo, ¿no? En el cual se hace un poco el resumen de lo vivido, ¿no? Vamos a ver si lo puedo compartir con todos ustedes en exclusiva. Y vamos a ver si lo pongo aquí. Pantalla, vamos a ver. Y lo tengo por aquí. Compartir. Aquí lo tengo. Y bueno, vamos a darle a ver lo que dice aquí. En reacción había figuras Maiden de 20. Sí, sí, totalmente, amigo Timeto. Y bueno, vamos a darle al play y para todos ustedes vamos a disfrutar de este maravilloso evento. Vamos a esperar un segundillo, voy a cerrar aquí. Vale, perfecto. Y vamos a darle a play. ¡Ay, qué grande! El amigo Turrencio, sí señor. Sí señor, My Toy Universe, un grande. Los chicos de Gin Tony en el cine, un fuerte abrazo. Mutant Toys, otro grande, sí señor, que se acercó a hablar conmigo. Y Gianni el Cabrito, qué grande, que alucinó en colores cuando me vio.
El amigo Jorge, Mr. Toy Collector, sí señor. Ahí tenemos al amigo Plum del grupo de Cybertron, de Transformer, el amigo Pedro Jorge Aceguiñe, grandes de Mesocra. Un fuerte abrazo. Tenemos ahí al amigo, qué grande niño con ese, de verdad. Fue un evento realmente brutal. Ahí el amigo Sergio Sosaka, sí señor, de Mundo Master. Ahí el amigo Gianni, Luigi, me engañaste. La verdad que fue brutal, fue brutal. Ahí los amigos de Gin Tony en el cine, sí señor. My Universe Toy, sí señor. Un grande. Ahí pueden ver unas cuantas imágenes de los puestos, ¿no? Donde la verdad que había calidad por todos lados, ¿eh? Impresionante todo lo que habían en dicho evento, la verdad que lo pasé brutal. Ahí estábamos viendo todos los pues, había bastante material de Master of the Universe Origin. Sí, la verdad que sí, amigo Ro. Totalmente. Brutal el material de este puesto en el cual tenemos Master of the Universe Top Toys desde Argentina. Impresionante. Ahí la gente, la verdad, que muy amable, simpatía ante todo y buen rollo, de verdad. O sea, es lo mejor que me llevo de la experiencia de ir a ese evento. Ahí parecidos razonables, ¿no? Me parezco un poco ahí con el personaje de Pequeños Guerreros, sí, señor. Ahí el rincón del juguete, la verdad que son impresionantes, muchísimo material de calidad, se los recomiendo encarecidamente. Sí, señor. Ahí el amigo Timeto, ¿qué te llevaste, Recoilo? Ya iré poniendo poco a poco, lo he estado poniendo en los vídeos short, lo que me regalaron y adquirí. Ahí los Street Shark, sí, señor. Impresionante todo el material que había de Master of the Universe de Argentina, Top Toys a tope, ¿eh? Más material, sí señor, de Master of the Universe Origin, del cual pude pillarme ahí el King His Deluxe. Y bueno, la verdad que es un poco el resumen, ¿no? De lo que fue el figurama, así a grueso modo. Ahí está terminando el vídeo. Y espero poder ir al próximo figurama, ¿eh? Y bueno, un poco fue el vídeo resumen de lo que viví en dicho evento, decir que fue impresionante. Llegué la tarde de la mañana del viernes pasado y sin lugar a duda impresionante. Me alojé en un hotel que estaba a 10 minutos, el Hotel Princesa, la verdad que estaba espectacular. Se portaron muy bien, un trato exquisito. Y bueno, nada, ese mismo viernes llegué y bueno, el amigo Luis, Viper Commander, desde aquí le mando un fuerte abrazo y el amigo Rubén, que vamos, lo quiero muchísimo. Y también darle las gracias también al amigo Nacho, pinches Master of the Universe. Todos ellos se quedaron conmigo y fuimos al centro comercial ese maravilloso X Madrid que está en Alcorcón, al lado, ¿no? De Móstoles. Y la verdad que lo pasamos estupendamente. Pasamos una tarde brutal viendo tiendas y sin lugar a dudas fue una experiencia maravillosa. Pero bueno, ya ha llegado el sábado, que fue el evento propiamente dicho del figurama, solo puedo decir que me quedé alucinando con la calidad y el trato humano de todo el mundo. En cada esquina me paraban, me preguntaban, oye, ¿tú eres Luis Recoil? Pues sí, soy yo, vine de Tenerife, la verdad, un trato exquisito con todos ellos, se acercaban, hablábamos, de verdad. Simplemente puedo darle las gracias a todos ellos, decirles que tienen aquí en Tenerife un amigo para lo que haga falta, en la medida de lo posible. Están todos invitados a venir aquí a Tenerife. Por supuesto, si el tiempo me lo permite, puedo irlos a recoger al aeropuerto, ir con ustedes, hacer ruta juguetera. En fin, de verdad que en resumidas cuentas, vengo con... Me quedo, en resumidas cuentas, como dije anteriormente, me quedo con la calidad humana de todos. Me trataron maravillosamente, sobre todo pues todos los amigos en cuestión que se trasladaron para allí, para conocerme y demás, y conocidos que ya hoy puedo llamar amigos y amigos que puedo llamar más amigos si cabe, ¿no? Y sin lugar a dudas, un evento brutal del cual puedo decir que he traído muchos regalos. Por ejemplo, quiero destacar este gran regalo
que me dio el amigo Mr. Toy Collector. Yo, Jorge, de verdad, te saliste. Estamos hablando de un blister maravilloso de los Thundercats, pero la gracia es que es una versión, vamos, maravillosa de Industrias Unitoy de Venezuela. O sea, de locos, de locos. La verdad que, amigo Jorge, te saliste. Y sin lugar a dudas me quedé alucinando cuando me dijo, mira Luis, esto es un detallito para ti, para que te lleves el recuerdo. Y me quedé impresionado con el detalle. Increíble. Tenemos también al amigo Rafa, ¿no? Rufus, el gran Rufus. Pues bueno, lo típico, le preguntas por una figura de Star Wars de la niñez y demás que la tenía ahí a la venta. ¿Y qué hizo el hombre? Pues me la regaló. De verdad, no era mi intención ni mucho menos, lógicamente. Pero yo iba con toda la buena intención de, vamos, de que la quería, porque claro, yo tenía este personaje de pequeño, fue de las pocas figuras de acción que tuve de Star Wars, y cuando la vi me explotó la cabeza, ¿no? Y dije, Dios mío, que la tiene el amigo Rafa en su puesto y demás. Entonces, claro, se lo comenté a su señora esposa, yo estuve con mi amigo Rubén tomando un café, después él me llamó desde arriba en su puesto, me dijo, Recoil, sube para arriba, tal. ¿Y qué figura es la que tú querías? Mira, pues quería esta, mira, ¿qué vale tanto? Pues toma. Y vamos, totalmente me dijo, no, no, esto es para ti. Y la verdad que muy emocionado, muchísimas gracias. La figura está espectacular. Con el accesorio es uno de los pocos personajes que tuve de pequeño en lo que a Star Wars se refiere. De hecho, yo lo tuve sin la capita esta de tela. O sea, es que impresionante. Muchísimas gracias, amigo Rafa. De verdad, una figura de pelos. Bueno, también tenemos al amigo Rubén, que sabe que soy muy fan de los DeLorean. Me regaló esta versión de Hot Wheels, impresionante también. Y por supuesto, lo que me parece brutal es todo lo que me regaló. Vamos, todos estos son figuras de la versión del Hero Quest clásico, del horror congelado, ¿no? Y tengo que decir que me las imprimió con su impresora 3D y estoy alucinando en colores, tanto por la calidad como por la cantidad. O sea, si ya tengo un montón de cosas que pintar aquí en la mesa de trabajo, pues nada, Rubén ha tenido el gran detalle de regalarme más, ¿no? De verdad, impresionante estas miniaturas clásicas del horror congelado de ese mítico juego llamado Hero Quest. Muy emocionado. Y por supuesto, la guinda del pastel es este Jorgennon con esta maravillosa figura del caos de Warhammer 40.000. A ver si se ve bien aquí. Es impresionante la calidad y el nivel de la impresora que tiene el amigo Rubén en su casa, ¿no? La verdad que increíble, tío. Vamos a ver, vamos a poner aquí. Sí, 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 o sea, increíble. Yo estoy alucinando con esta pieza, no veo la hora de ponerme a trabajar con ella, a pintarla, porque es impresionante el nivel de detalle. Todavía tengo que quitarle un par de rebabas y demás, pero es que es brutal. Y esto por darle un pequeño ejemplo, ¿no? Porque por aquí tengo, a ver, tenemos aquí también estos osos guerreros del horror congelado también, que están increíbles. O sea, es que impresionante la calidad y la técnica que tiene el amigo Rubén a la hora de imprimir miniaturas. O sea, es que es de loco. De verdad, no me queda nada que pintar aquí, ¿eh? Y bueno, esto es un poco así, entre comillas. Luego también pude hacerme gracias al amigo José Cintas desde su puesto, de verdad, por fin pude hacerme con esta versión de Fisto. Recuerden que para mí Fisto es un personaje también muy importante dentro del coleccionismo de Masters of the Universe. Y por fin pude hacerme con dicho personaje porque aquí en Tenerife no pudo. O sea, no pudo, no llegó. O sea, la mala distribución que tiene Mattel es lo que tiene, ¿no? Y bueno, aprovechando sin querer, porque yo fui al evento un poco, pues evidentemente, a disfrutar. Si es verdad que a ver todos los puestos y ya iba con la mentalidad de adquirir figuras, ¿no? Pero sí es verdad que no me esperaba poder conseguir aquí al amigo Fisto, de verdad. De hecho, lo había hablado con el amigo Maibok, que incluso se ofreció a mandármela desde Costa Rica, ¿no? Pero bueno, al final me he podido hacer con ella en el evento, un precio maravilloso, gracias al amigo José Cintas, desde su puesto My Toy Universe. De verdad, muchísimas gracias. Y vamos, que se viene video unboxing cuando pueda, ¿eh? Bueno, tengo aquí un pequeño, vamos, se me salen las lágrimas, se me erizan los pelos. Hablar de esta versión bootleg de Rambo es hablar de un trozo de mi infancia. ¿Por qué?
porque tengo muy buenos recuerdos. Muchos de ustedes saben, ¿no? Que yo nací en Venezuela. Mis padres fueron emigrantes a finales de los 60, fueron a Venezuela a buscarse la vida en aquella época, ¿no? Y bueno, en un momento dado, pues fuimos de vacaciones a la isla de Margarita. Para que ustedes lo entiendan, hablar de la isla de Margarita en Venezuela es como decir aquí en España las Islas Canarias, por decirlo de alguna manera, las Palmas de Gran Canaria o Tenerife, ¿no? A nivel grande, ¿no? A nivel comercio y demás, ¿no? Era un puerto franco, ¿no? Y por ahí pasaban todo tipo de comercio, todo tipo de mercancía, merchandising y bueno, lo típico. En aquella época fuimos de vacaciones. Si mal no recuerdo, creo que fue en Semana Santa o verano, no lo sé. El caso es que fuimos como 4 o 5 días. Mira lo que dice el amigo Tibeto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en aquella época, claro, todo era de importación allí en Margarita y claro, yo quería, bueno, decir que también mi maravillosa madre, desde aquí le mando un fuerte abrazo y a mi hermana Jacqueline, ¿no? Fuimos de vacaciones, fuimos nosotros tres y claro, ya me había comprado la versión de Masters of the Universe Skeletor Dragon Blaster. Y entonces, claro, ya se había acabado el presupuesto, pero yo R que R quería un G.I. Joe, quería otro He-Man, como le llamábamos en aquella época. Y entonces, claro, mi madre, pues evidentemente, como buena madre que es, me dio algo de dinero y fui con ellas al mercadillo que había por ahí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me veo al amigo Rambo. ¿Por qué me pillé yo a este Rambo? Porque recordaba que mi amigo José Antonio Barrera, desde aquí le mando un fuerte abrazo, un amigo de la infancia también de Venezuela, del cual tengo contacto con él, pues tenía un Rambo y dije, wow, voy a ver si me pillo este para también jugar con mi amigo José Antonio, ¿no? Y bueno, y aquí está la historia, ¿no? Vamos, fue verlo y aluciné en colores. Pero decirles, queridos amigos, que he tenido tan buena suerte gracias al amigo Rubén, porque este en concreto lo adquirí, ¿no? A muy buen precio ahí en el Figurama, pero es que ya el amigo Rubén, sabiendo lo que me importaba a mí este personaje, se lo compró a un vendedor desde Italia y me lo había guardado porque era de los pocos que sabía que iba a ir al Figurama al 100%, ¿no? Y me dio un blister precioso, perfecto, incluso estaba un ponche, ¿no? Entonces, claro, cuando fuimos al Figurama, en uno de los puestos maravillosos, desde aquí, no me acuerdo el nombre del puesto, les mando un fuerte abrazo a todos ellos. Cuando lo veo allí, digo, Dios mío, que lo tienen aquí a un precio maravilloso. Y dije, pues se viene también aquí al búnker de recoil, ya que he esperado tantos años hacerme con esta figura. Pues bueno, ¿por qué no hacerlo por partida doble? Una en blister, en perfecto estado, un punching, y otra para disfrutar con ustedes haciendo un video unboxing retro, del cual cuando tenga un poquito de tiempo lo haré porque creo que se lo merece. No veo la hora de sacar a este Rambo. De verdad. Y bueno, esto es un poco la historia, de verdad, amigo Rubén. Muchísimas gracias. Te has salido y mira las lágrimas, porque es que de verdad son muchos recuerdos los que me vienen de la infancia y es lo que tiene ser coleccionista, ¿no? Nos mueve el efecto nostalgia de este tipo de cosas. Para muchos será un simple bootleg, pero para mí representa Rambo. Representa muchas horas en el recreo, en la casa de mi amigo José Antonio, cuando él venía y traía los Rambos de él originales, que si mal no recuerdo, los de él era de la empresa Renco. Y bueno, mira, disfrutábamos a tope, ¿no? Y bueno, y por eso me lo compré por partida doble, no pude dejar pasar esta oportunidad, ¿no? A saludar aquí al amigo Israel, sí señor. Hola Luis, estuviste en mi pueblo, Móstoles, pues estuve por ahí en el Figurama, amigo Israel. Decirte que por lo visto la organización tiene intención de hacer otro Figurama, el 4.0, que posiblemente sea a finales de año. Desconozco la fecha, yo calculo que octubre, noviembre, de cara a Navidad, y si es posible, estaré ahí. Así que estén pendientes porque evidentemente lo anunciaré pues para vernos todos, ¿no? Y disfrutar un poco y cambiar impresiones. Y bueno, otra de las piezas, ¡ay! Se cae. Otra de las piezas que no esperaba encontrar en el Figurama es ni más ni menos que la versión deluxe del amigo King His, versión Master of the Universe Origin, ¿no? Y bueno, se viene video unboxing también porque estaba pendiente. Esta en concreto aquí en Tenerife no ha llegado. Y nada, y la vi a un precio maravilloso en la tienda, si mal no recuerdo cómo se llamaba, La Mansión del Terror. Una tienda que pusieron un puestito ahí en el evento, en el cual también me hice con esta camiseta. De hecho, estoy estrenando camiseta para todos ustedes. Y de verdad que, bueno, vi el King His. De hecho, decirles que volaron. O sea, si mal no recuerdo, yo creo que tenían como 10 unidades y volaron. Cuando en una de esas vueltas, ¿no? Porque disfruté a tope.
pues vi que quedan 4 o 5, dije, nada, todavía casi me quedo sin él, o sea, desde que vi que habían 2, me hice con él, desde lejos también vi al amigo José Destro, desde aquí le mando un fuerte abrazo, que se hizo con uno también, dije que va, hay que pillarlo ya porque se acaban, ¿no? Y no es para menos porque la figura lo vale, vale mucho la pena. Vamos a saludar ahí, aquí hay un montón de gente, aquí al amigo Eric, buenísimo recuerdo que recuperaste algo de tu infancia, sí señor, un fuerte abrazo amigo Eric. A ver los comentarios, ahí estaré en el próximo, no me lo pierdo. Claro que sí, si lo puedo organizar y puedo ir, tengan por seguro que ahí estaré. A saludar aquí al amigo Mosquinete, buenas noches a todos, sí señor, buenas noches a ti. Esa tienda es una pasada, sí, totalmente. Aquí el amigo Ro comentando. Ojalá pueda conocerte en el próximo Figurama. Claro que sí, que en la medida de lo posible intentaré hacer, pues no sé, si hay que hacer un meet and greet, se hace, pero el caso es buen rollo ante todo y por supuesto intercambiar opiniones y por supuesto aprovecharé el viaje para hacer algún concurso, dar regalos, entregarlos en mano, en fin. Se me vienen muchas ideas para ese maravilloso Figurama. Esperemos que se organice, yo calculo que para octubre, noviembre, de cara ya a Navidad, como dije anteriormente. En todo caso, haré todo lo que esté en mi mano para poder ir a dicho evento. La verdad que el evento vale mucho la pena y está creciendo bastante, ¿eh? Yo me quedé alucinando con el nivel de friquismo, todo el mundo buen rollo, todo el mundo un calor humano, todo el mundo disfrutando del hobby que tanto nos apasiona, que es ni más ni menos que el coleccionismo de figuras de acción. Y sin lugar a dudas, vuelvo y les repito, si yo pude ir, me lo organicé así a trancas y barrancas, ¿no? Desde Tenerife, el resto de los coleccionistas que a nivel nacional están en el resto del país, en la península y demás, de verdad, es visita obligada. Estamos hablando que es un evento brutal que está dedicado por y para el coleccionismo de figuras de acción. Si es verdad que había de todo, si es verdad que había en algunos puestos, había cómics, libros y demás, pero es que había de todo. Hyperman, Madelman, había todo tipo de figuración vintage, modernas, de los 90, o sea, de verdad que es impresionante. Vamos a saludar aquí al amigo Liconen, avisa si nos conocemos a ver, avisa a ver si nos conocemos. Claro que sí, la idea es esa. Voy a poner otra vez el vídeo, porque yo creo que como se acaba de incorporar más gente, yo creo que merece la pena volverlo a poner. Vamos a ver, para ir terminando lo que vendría a ser este directo con broche de oro. Vamos a ver, compartir. A ver si le doy aquí. Un segundito, porque esto es una locura. Que no le puedo dar pause. A ver, pause. Aquí está. Vale, perfecto. Lo tenemos aquí ya preparado. Y compartir. A ver, no, espérate un segundillo. Perfecto. Y bueno, vamos a darle al play para que disfruten, para cerrar con broche de oro. A ver, un segundillo primero. Un segundillo a ver si le di sí, compartir audio de la pestaña. Perfecto. Vale, un segundillo, chicos. Segundillo que cerré la pestaña sin querer. Vamos ahí. Hacemos así. Minimizamos. Volvemos ahora aquí a compartir. Compartir el audio, por supuesto. Audio del sistema. A ver, compartir. Ay, porque ahora no me sale. Vaya, un segundillo, chicos. Compartir diapositivas, no. Ventanas, vale, ahora sí. Perfecto, vamos a darle al play y vamos a disfrutar un poquito. Yo creo que todos los amigos se lo merecen que lo repitan. Sí, señor.
Auresco, qué grande, el amigo Luis Turrencio. Ahí los chicos de Ginton en el cine, unos grandes. Estamos pendientes de organizar algún directo juntos. Mutant Toys, un grande también. Ahí el amigo Gianni. Sí, señor, Jorge, Mr. Toy Collector, un grande. Ahí el amigo Brown de Nueva Dominio Cybertron. El amigo Pedro, Jorge Aceiñe, unos grandes de Mesocra. Ahí el amigo, sí, señor. La verdad que no me acuerdo el nombre, por Dios, perdona. Sí, señor, ahí la fotito con el cartel. El amigo Sergio Sosaga desde Mundo Master, sí, señor. El amigo Yanni, Luigi, me engañaste. Encima se enfada. La verdad que estuvo maravilloso el evento. Sí, señor, Gintón en el cine. Ahora van a salir unas fotos de los puestos ahí. My Universe Toy, sí, señor. La verdad que miren todo el material de Transformer, había muchísimo. Un puesto brutal, ¿eh? Ahí pueden ver. Había de todo, niño. De Star Wars Black Series, de todas las épocas, del 30, G.I. Joe Classific Series 6 pulgadas también había, bastante material de Master of the Universe, como bien pueden ver en las fotos, de Origin y Masterverse, había de todo, ¿eh? Sí, señor. El rincón del juguete, sin lugar a dudas, uno de los puestos más brutales porque tenía un montón de material vintage, Master of the Universe de Argentina, de Top Toys, impresionante. La verdad que buen rollo, o sea, simpatía ante todo y buen rollo, de verdad. Muy simpática la gente que estaba atendiendo todos los puestos. Ahí, parecidos razonables, ahí con el amigo de Pequeños Guerreros. Madre mía. Impresionante. Había cada santo grial ahí en ese puesto. Cruzada estelar, casi nada, ¿eh? Tenían también a los láser, tanto el esqueleto Ojos de Fuego como He-Man Espada Luminosa. Montón de material de primerísima calidad, de verdad, o sea, impresionante, ¿eh? Los Street Shark, que estaban muy de moda, hay muchísimo coleccionismo de dichos personajes. Ahí tienen, yo aluciné, yo la verdad que no había visto nunca material de Top Toys y tengo que decir que me gustaron muchísimo. De hecho, el amigo Rubén ahí se hizo ahí con un par de piezas de pelos, ¿eh? De verdad, impresionante el figurama, amigos. Totalmente recomendable, les animo a que vayan a los siguientes porque lo van a pasar muy, muy bien. Hasta la próxima, sí señor, de eso no les quepa duda, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco para ir terminando. De verdad, simplemente decirles que los próximos días, en la medida de lo posible, ahora viene un puentito guay en mayo, a ver si saco tiempo para hacer estos vídeos unboxing de todo esto, porque de verdad, aparte también tengo material por ahí. También me hice con el, bueno, más bien fue, vamos a dejarlo así como un obsequio, porque viendo cómo estaba, de verdad, impresionante. Se vienen figuras de pelos, ¿eh? También tengo por ahí a la Shadow Weaver de Master of the Universe, Princess of Power de New Eternia, de verdad, vamos, brutal. ¿Y cuándo fue la primera y la segunda edición? Pues bueno, fue hace ya, si mal no recuerdo, el año pasado, en octubre, noviembre y en abril del año pasado, si mal no recuerdo, ¿eh? En todo caso, queridos amigos, la verdad que me hice también con las revistas, gracias al amigo Luis Turrencio, muchísimas gracias que me las compró en una tienda del Rastro de Madrid, estamos hablando ni más ni menos del número 17 y 18 de coleccionismo de juguetes, unas revistas que de verdad les recomiendo encarecidamente porque habla de todo tipo de juguetes, ¿no? Tanto modernos como vintage, su historia, de verdad, unas revistas que recomiendo encarecidamente, queridos amigos. Y también el amigo Rubén me regaló un cómic de Forum de Transformer que tengo por ahí, pero claro, es que también este directo lo organicé un poco de aquella manera, con prisas, pero por supuesto estén pendiente al canal porque normalmente estoy subiendo todos estos días pequeños vídeos short o en el apartado de comunidad suelo poner alguna noticia que otra al respecto y de verdad, sin lugar a dudas, impresionante.
es que no encuentro calificativos para el evento, o sea, brutal, en un centro comercial en el cual tenías bastante espacio, independientemente que sea pequeño. Estuvo muy bien, muy acogedor, cogieron la parte de abajo del centro comercial también, con lo cual la gente se repartió y brutal. Tenías bastantes puestos de comida, el hotel donde estaba yo, vamos, ni 10 minutos caminando, me lo pasé muy bien. De verdad, chapo por la organización, todo muy, muy bien organizado. Decir que fue patrocinado por la organización de Todo Colección y en resumidas cuentas, bajo mi humilde punto de vista, un 10. O sea, impresionante. A ver, yo estuve en el Figurama segunda edición, una maravilla, sí. Eché en falta, queridos amigos. Lo único negativo es que no tuve la gran suerte de conocer en persona al amigo Bernie, desde Bernie Toys. Aprovecho y te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Me quedó pena, si es verdad que lo llamamos con los amigos de Gin Tony en el cine, con el amigo Isra y demás, ¿no? Y me quedó pena porque tenía muchísima ilusión de conocerte en persona, querido amigo Bernie, pero bueno, ya para la próxima hay que cuadrar, ¿eh? Hay que cuadrar, espero que no falles y compartir más tiempo, pues, por ejemplo, con el amigo Gianni, el cabrito, ¿no? Que hizo una visita relámpago, yo lo vi por las escaleras mecánicas, me vio y me dijo, no puede ser, no puede ser. La verdad que fue una experiencia de verdad maravillosa. Y bueno, queridos amigos, yo creo que para ir terminando, un poco así a bote pronto, fue mi experiencia en dicho evento. De verdad, quiero pedir disculpas por si me he despistado y dejado a alguien en el tintero que no he saludado y demás. Nada, simplemente decirles que ya nos veremos en el próximo Figurama. Yo haré todo lo que pueda por mi parte para poder asistir a dicho evento, porque la verdad que lo merece. Y nada, simplemente decirles que muchísimas gracias a todos por compartir. Ahora mismo somos 16 en el directo, muchísimas gracias. Se agradece bastante. Y estén pendientes porque en los próximos días se vienen vídeos unboxing, posiblemente haga otro directo en el cual profundicemos más en el tema de dicho evento, porque yo creo que lo merece. Y nada, simplemente decirles que muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante y como siempre suelo decir, disfruten de sus colecciones. Yo me quedo con lo que he adquirido, que no es poco, y ahora sacar tiempo para hacer vídeos unboxing para todos ustedes, para que disfruten. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo o directo, lo que venga primero. Un cordial saludo, recuerden, yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.